Bueno, pues vamos a echarnos una platicadita, si no es que conocen ya el Fondo Soberano de Noruega, aquí vamos a tener unos datos muy interesantes, un caso de éxito económico, un país que supo aprovechar una gran oportunidad que tuvo. Vamos primero a checar qué es Noruega. Vemos aquí un paisaje de montañas, algo muy típico que nosotros podemos encontrar en Noruega. Noruega es esta partecita de la península donde comparte territorio con Suecia. Está al norte de Finlandia, tenemos aquí a un ladito lo que es Inglaterra, Islandia, y esto sería el Mar del Norte. ¿Okay? Entonces, importante decir que el territorio de Noruega es básicamente montañas y fiordos. Fiordos, quizá muchos no estén familiarizados con el concepto de un fiordo, porque en México no los tenemos, pero son esas entradas de mar que llegan a parecerse ríos, pero siguen siendo de agua salada. Entonces estos son los fiordos. Y otra vez, Noruega es montañas y fiordos, montañas y fiordos. Es por eso que tenemos estos super paisajes, pero a la parte económica, pues a un país no lo deja de desarrollarse en actividades como son la agricultura ni la ganadería. Entonces lo que pasó con Noruega es que ellos más bien se dedicaron a lo que fue la pesca, siendo su actividad económica por muchos años. No era un país rico. Hasta 1950 ellos tenían un Producto Interno Bruto muy parecido a lo que eran como países de la talla de Nigeria. No era país rico en Europa. Aparte de su territorio, se extiende a lo que es esta parte del Mar del Norte. El Mar del Norte lo comparte con Inglaterra, Dinamarca. Entonces aquí vemos cómo se delimita esa parte de aguas marítimas de Noruega, el Mar del Norte. Y sucede que en 1969 les avisan que se acaban de ganar la lotería por un pelito. ¿Por qué por un pelito y por qué la lotería? Porque se encontraron el mayor yacimiento marítimo en la historia, llamado Ekofisk, y está justamente en este pedacito. Casi le tocaba a Inglaterra, casi le tocaba a Dinamarca, pero por eso digo que es por un pelito se ganaron la lotería y les tocó a ellos. Este fue el primer gran yacimiento que encontraron. Después obviamente ya han explorado toda esta parte y han encontrado más, pero es lo que hizo Noruega. Noruega se encontró este gran yacimiento, no tenían los recursos ni la experiencia, nunca habían encontrado petróleo, pero lo hicieron. Y de una manera muy inteligente dieron licencias a las compañías extranjeras y a cambio obviamente de compartir cierto porcentaje de las ganancias con ellas, pero Noruega fue muy claro en que ellos tenían el control absoluto de lo que era el petróleo. En los próximos años Noruega invirtió gran parte de estas ganancias en lo que fue el desarrollo de la misma industria petrolera, pero también en lo que fue desarrollar el país. A tal punto de que en este momento, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un hospital público en Noruega, y aquí tenemos una universidad o una escuela pública en Noruega. Entonces básicamente supieron administrar e invertir ese dinero dentro de su misma infraestructura, pero fue en 1996 donde ellos piensan un poquito más a futuro y dijeron, bueno, está bien que tenemos petróleo, pero no nos va a durar para siempre. ¿Cómo le hacemos? Tenemos dos opciones. No lo gastamos, hacemos mucho más infraestructura, damos obviamente esa impresión de un país súper opulento, como ya lo tenemos en otros casos, bajamos impuestos, la gente está súper feliz y beneficiamos a solamente una o dos generaciones. Pero no, en 1996 ellos hacen la primera aportación al Fondo Noruego del Petróleo. Es decir, en ese momento ellos dicen, queremos que nuestras futuras generaciones sean capaces de beneficiarse del petróleo que hoy encontramos. No nada más yo y mis hijos, sino también los nietos y bisnietos, y asegurarnos que tenemos un fondo suficiente para darle estabilidad a la economía. Y así se creó entonces el Fondo Soberano de Noruega. Fue muy fácil y hasta la fecha hay un consenso político. Es decir, todos, no importa qué partido político llegue, por ejemplo, al Parlamento, ellos simplemente están todos de acuerdo de por qué y cómo se maneja el fondo.
Ellos mismos dicen que han aprendido de los errores o fracasos de muchos otros países donde no han sabido administrar este tipo de ganancias y no quieren verse de la misma manera. Es por eso que hay un gran acuerdo en cómo manejar esto. Ok, lo invirtieron, pero vamos a ver cómo lo invirtieron y en qué. En 1996 ellos hacen la primera aportación, la primera transferencia a este fondo, y fue por 2.3 billones de dólares. A partir de entonces, este fondo se invirtió mayormente en la bolsa de valores. No nada más en una, sino en todas las bolsas o en casi todas las bolsas de valores de todo el mundo. De tal manera que llegaron de 2 billones a, en este momento, están reportando un fondo de 1.3 trillones de dólares. Es el fondo más grande del mundo en este momento. Entonces, se fueron de 2.3 billones a 1 trillón, 1.3 de dólares, donde un poquito más de la mitad de este fondo son ganancias. Es decir, crecieron su dinero en 22 años 565 veces. Esto fue lo que fue el resultado de invertir su dinero. ¿Cómo está en este momento dividido sus inversiones? Casi 70% están invertidas en acciones de compañías como Apple, Facebook, Amazon, Alibaba, Adobe, Google, todas. Obviamente, un gran porcentaje, un 23-25% está invertido en empresas americanas, pero también invierten en mercados emergentes, como lo sería México. Tienen menos de 30, casi 30% en renta fija, bonos o fondos gubernamentales, corporativos, y solamente 2.8% en bienes y raíces. Siendo más específicos, ellos invierten en 9.202 compañías en las bolsas de valores en 74 países, en estas tres áreas, ¿no?, que ya mencionamos. Si somos un poquito más específicos de que inclusive Noruega invierte en México, pues nos vamos a encontrar con casos de 60 compañías, las 60 compañías que México invierte, sus 2.3 billones de dólares, y entre esas están las que vemos aquí. Eso quiere decir que ellos, al invertir en nuestras compañías y esas compañías al tener ganancias, pues si estas ganancias están beneficiando ya al fondo de Noruega. Es decir, cuando nosotros entramos a un Oxxo, cuando tomamos una Coca-Cola, vamos al súper, desayunamos leche, huevo y tortillas, como lo podemos ver con estas compañías, volamos, usamos algún aeropuerto, ahorramos dinero o damos dinero o pagamos intereses a Banorte, Banbajío, utilizamos el celular, Telcel, compramos Cicatricure, vemos televisión Megacable, compramos en Liverpool, vamos a Farmacias Guadalajara, chocamos. Inclusive también con Kimberly Clark, cuando los bebés les cambiamos los pañales, en todos esos momentos estamos aportando ganancias a lo que sería el Fondo Soberano de Noruega. Eso es lo que ha pasado con sus inversiones. De tal manera que si comparamos a un México con un Noruega, pues mucha gente podría decir, no, es que Noruega hizo más o ha hecho más petróleo que México. No, la respuesta es no. Vemos aquí el detalle de cómo ha sido la producción de petróleo en los últimos 5 años. México en millones de barriles diarios ha estado arriba simplemente de Noruega, ligeramente, con 2.600, 2.400, 2.500, 2.000, 1.900, cuando Noruega ha llegado a 1.900, 2.000, 1.900, 1.800, 1.700 millones de barriles al día. No hacen más petróleo que nosotros. Ahora, una triste diferencia es que nosotros expropiamos nuestro petróleo, es decir, ya es completamente de nosotros hace 82 años con ese evento de Lázaro Cárdenas, y bueno, Noruega nada más lleva 51 años produciendo petróleo. Tenemos la ventaja en tiempo, pero una realidad es que también Noruega nada más tiene 5 millones de habitantes, México tiene 126 millones de habitantes. Y eso es lo que hace una gran diferencia, que su Fondo Soberano de Noruega en este momento, después de todas esas inversiones, tengan 1.3 millones repartidos entre los habitantes, entre los noruegos. Virtualmente a cada uno le tocaría $250,000 en este 2020. Se preguntarán si México hizo o no hizo un fondo. No lo hizo. Hasta la reforma energética con Peña Nieto se les ocurrió finalmente la idea
de hacer un fondo mexicano del petróleo y pues bueno, ya empezaron a hacer algunas aportaciones, son muy pocas. Pemex no es nada, vamos a decir, no es súper rentable, sabemos que no es una empresa muy buena, pero aparte de eso tiene ciertas letras chiquitas por ahí que impiden a veces hacer aportaciones porque las producciones de petróleo no fueron óptimas, X. El punto es que de 2015 a 2020 solamente se han generado o ha incrementado este fondo mexicano de petróleo $1 billón. 1 billón que tenemos 126 millones de habitantes, pues nada más nos tocan de $8 por mexicano. O sea que si estamos esperanzados a que este fondo nos pueda ayudar en unos 20 años, híjole, no me haría muchas esperanzas, no me haría muchas ilusiones. ¿Por qué? Porque México este fondo, aparte de que no está transparente, simplemente lo está invirtiendo en fondos gubernamentales. Es decir, está comprando deudas a algunos otros países y sabemos que esa es la forma más segura, pero también es la forma menos rentable de invertir tu dinero. Está bien. Si Noruega sigue invirtiendo su dinero y más o menos creciendo un 8% por año, en otros 20 años, en el 2040, este fondo va a llegar a 6 trillones. Es decir, cada noruego, cada persona, cada habitante va a tener virtualmente $1 millón invertido en las bolsas de todo el mundo y van a seguir dando ganancias, retornos. Es muy triste porque teniendo el mismo premio de la lotería, Noruega hizo algo muy diferente y México algo muy diferente. No vamos a entrar en detalles que si se lo robaron o que no. La realidad es que no existe nada en México como lo que hay en Noruega. Pero bueno, aquí lo que es interesante es cómo transportamos, cómo pasamos esto a lo que son algunas finanzas personales. ¿Qué hacemos nosotros como personas, como familias, como gente normal con nuestras finanzas? ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos abundancia? ¿En qué gastamos nuestro dinero? ¿Lo invertimos? ¿No lo invertimos? Todas estas decisiones que cada persona está haciendo en este momento está formando lo que sería su bienestar y el de las futuras generaciones, hablando económicamente. Entonces, todo lo que hagamos hoy va a dictar cómo vamos a ser en el futuro. Vamos a vernos como un país como México, donde simplemente hubo abundancia y se la gastó, o vamos a ser una familia, una persona como Noruega, donde hubo abundancia y simplemente supo cómo crecerla. Por eso este tipo de temas debería estar en las primarias, aparte de enseñar la expropiación petrolera tan romántica. La segunda parte es cómo México no supo aprovechar durante los siguientes 82 años el petróleo. Esa es la interesante clase que se le debería dar a todos los niños, pero creo que no va a entrar en el programa porque a nadie le gusta evidenciar los errores de su país. Bueno, pues entonces espero que les haya gustado y que le echen ganas y que vamos a hacer buenas decisiones para ser como Noruega en el futuro. Sale, bye bye.